Bienvenidos una vez más a nuestra serie del periodo intertestamental. Estamos ahora en el tema número 4 de este estudio importante. En lo que hemos visto, hemos estudiado varias fechas, varios imperios, y quizá usted dijo, no entiendo exactamente qué tiene que ver esto con la venida del Señor Jesucristo, lo que vendría prontamente después del periodo intertestamental. Pero ojalá, mientras vamos estudiando, usted se dé cuenta cuán importante fue. Para Dios fue importante. Él profetizó por medio de Daniel los imperios que vendrían después de Nabucodonosor hasta llegar a Cristo. Y entonces yo creo que vale la pena estudiarlo y pensarlo bien. Empezamos primeramente hablando de qué es el periodo intertestamental. Para refrescar un poco la memoria, el periodo intertestamental habla de el tiempo cuando la Biblia parece no decir nada entre Malaquías y Mateo. Pero siempre se expande este estudio un poco más, empezando con la destrucción del primer templo bajo Nabucodonosor en el año 586 hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Bien, entonces Dios claramente tuvo un plan durante ese tiempo, incluyendo los 70 años que pasaron los judíos en Babilonia. Luego vino el siguiente emperador, ya no Nabucodonosor y Babilonia, pero fue sucedido por un imperio rival que era Medo-Persia, liderado por Ciro el Grande. También se puede decir que se llamaba Darío, aunque hay un poco de confusión históricamente acerca de estos dos personajes. Y entonces Darío, rey de Medo-Persia, permite que los judíos vuelvan a la tierra prometida y puedan comenzar a reconstruir su templo. Empiezan con Zorobabel, Nehemías y finalmente con Esdras terminan el templo exactamente hasta el día 70 años después de la destrucción inicial del templo bajo Nabucodonosor. Entonces hay otros eventos importantes, pero la Biblia, curiosamente, es silenciosa, esperando la venida del Señor Jesucristo, que sería más de 500 años más tarde, como descrito por el primer autor bíblico del Nuevo Testamento, siendo Marcos. Y también Mateo, Lucas y Juan escriben en un tiempo bastante similar, aunque Juan es el más tardío en escribir su evangelio. Pero lo que queremos hacer es pintar la imagen vívida de lo que ocurrió en ese tiempo. Bueno, Medo-Persia duró unos 200 años, pero también cayó y dejó de ser al igual que lo hizo Babilonia, y Medo-Persia fue tomado en los años 300 más o menos antes de Cristo por un joven carismático y sobresaliente llamado Alejandro Magno y el Imperio griego. De eso hablamos en el tema anterior, como él en unos pocos años velozmente tomó una cantidad de tierra antes pensado imposible para que un solo hombre pueda reinar sobre él. Alejandro Magno lo hizo, pero él murió joven, quizás por excesos, y no tuvo un heredero que se estime listo para ser el siguiente rey del imperio griego. Entonces se dividió el imperio en 4 partes, y 4 generales de Alejandro Magno se pelearon por la tierra que había conquistado Alejandro Magno. Entre ellos 2 sobresalieron: Ptolemaico, emperador griego del sur, y Seleucido, emperador griego del norte. Y en Daniel capítulo 11 no se referencia a su nombre, solamente su título. Y Daniel llama al rey de los Ptolemaicos el rey del sur. Y llama a los Seleucidos, o la dinastía Seleucida, la del norte, solamente el rey del norte. Y habla Daniel detalladamente, sin saber lo que estaba haciendo, porque esto era profecía inspirada por Dios, detalló claramente cómo iba primero el rey del sur surgir y tomar la tierra prometida y casi tener victoria sobre la parte del norte. Y sería bastante bueno con Israel, pero luego llegará el tiempo que el rey del norte, basado en Turquía, a contraste de Egipto para el rey del sur, y tendría unas cuantas victorias en Egipto y tomaría también Israel. En fin, la historia es bastante fascinante, pero al final de Daniel capítulo 11 cambia un poco la historia, porque habla de un tal personaje que se creía casi como si fuera Dios. Y la mayoría de teólogos, incluyendo lo que yo pienso, dicen que este último rey fue claramente el rey Seleucido Antíoco Epifanio el IV. Y de esos teólogos, la mayoría de ellos creen que él fue un personaje, pero también un tipo del anticristo que está por venir.
Y por eso este estudio es bastante fascinante. Usted se da cuenta que es una tipología, seguramente. Quizás ha escuchado esa frase en la iglesia, pero si no lo ha escuchado, le explico brevemente lo que es. Un tipo es una foto previa de algo que está a por venir. Bien, como un partido amistoso entre dos equipos antes de que jueguen en el Mundial. Un tipo de lo que podría ser. En el caso bíblico, pero un tipo es una historia o una imagen o un simbolismo que apunta directamente a la venida, el carácter y la obra del Señor Jesucristo. Un tipo claro es la de Abraham e Isaac, cuando Abraham está por matar a su hijo, al igual que Dios, pero mató a su hijo en la cruz. Él dejó que le maten, pero Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros para que Cristo pague nuestra deuda. Y las similaridades son bastante obvias. En fin, ahora, la Biblia también incluye un tipo del anticristo, yo creo, y es Antíoco Epifanio. Y vamos a hablar de su historia específicamente, ahora que estemos hablando en este cuarto tema, de lo que se conoce como el periodo macabeo. Bien, el periodo macabeo fue un reinado de judíos sobre su propio país, expulsando a los griegos, comenzando en el año 167 hasta 40 antes de Cristo. Entonces duró unos 120 y algo años, ¿verdad? Bien, acuérdese, antes de Cristo los números están bajando de más a menos. Y cuando llegue a 0, otra vez comienza a aumentar números. Antíoco Epifanio el cuarto reinó sobre el imperio del norte, basado en Turquía, como líder de la dinastía Seleucida. Los seleucidos, y específicamente Epifanio, este hombre Antíoco Epifanio, fueron conocidos por tratar muy mal a los judíos en esta dinastía, siempre empeorando hasta que llegó Antíoco y fue lo peor posible. Y esto da la razón de por qué los judíos querían hacer una revuelta, la revuelta que es conocida como la revuelta macabea o de los macabeos. Macabeos habla de una familia, en realidad, digamos de un apellido o un título de una familia. En el año 167 a.C., algo muy interesante ocurre. Antíoco Epifanio puso mucho énfasis en tratar de evangelizar, si me entienden, a los judíos para que ellos sean griegos. Quería transformarles a ellos que piensen como griegos, adoren los dioses griegos, tengan la cultura griega. Esto se conoce como la helenización. El tratar de convertir otra cultura en una cultura griega. Y en realidad es lo que ocurrió con el Imperio Romano, que fue totalmente helenizado por medio de tener la misma cultura, religión, modelo económico y político. En fin, pero con Israel no funcionó. Israel siempre ha sido y fue terco. Y hasta hoy en día es muy terco. Dicen no, tenemos nuestra ley, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro lenguaje y no lo cambiamos por nada. Pero Antíoco Epifanio, el cuarto, hizo grandes obras. Influenció mucho para intentar que los judíos se hagan griegos y algunos sí les escucharon. Pero en su tiempo mete mucha mano a la masa, como se dice. Él comenzó a meterse con muchas cosas de las cuales él no debería meterse. Uno de los grandes errores que él hace es cambiar el sacerdocio. Para él el sacerdocio judío ya no se basaba en ser alguien de la línea de levitas. Era solamente un oficio, un título que se daba a la persona que pagaba mejor. Entonces, el sacerdocio se dio a hombres con buen dinero y hombres muchas veces con malas intenciones de usar el poder que tenían como hombres religiosos para mover en la política. Más tarde estos se conocerían como los saduceos, que aparecieron en el tiempo de Jesús como hombres que decían ser levitas, pero muchos no lo eran, y eran ricos, conocidos y también buenos políticos. ¿Qué significa eso? Que habían cambiado muchas veces de partido, apoyando en su tiempo a Antíoco Epifanio y los griegos, y luego apoyando a los romanos, y hasta en un tiempo apoyando a los persas. En fin, Antíoco Epifanio entonces encontró una entrada con estos hombres en su tiempo, pero algo ocurre en el año 167.
Él marcha con un ejército hacia Egipto, al sur, ¿verdad? El rey del sur, él quiere destrozarlo, quitarlo, ya ganar de una vez por todas al imperio del sur. Pero llega y pierde una batalla en Egipto. Ahora, una historia que es interesante, que rodea este evento, pero básicamente él va y pierde la batalla. Se da la vuelta y está de vuelta muy frustrado y muy enojado que sus planes no se dieron. Y Antíoco Epifanio entonces tiene una idea. Él va a vengarse. Él va a sacarse un poco la frustración y la rabia, entrando ¿dónde? A Israel, a la tierra prometida, como fue profetizado en Daniel capítulo 11. Él entra a la ciudad capital de Judá, la cual es Jerusalén, y fue entonces también Jerusalén, y se venga de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos le hicieron tanta maldad. No, porque estaba tan enojado con su pérdida en Egipto, y también porque ahí no habían tomado el modelo griego de cultura y de lenguaje. Se habían rehusado mucho a esto, y él no le gustaba esto claramente y quería imponer su poder sobre ellos. En un día importante que siempre ha vivido en la memoria judía, él entra al templo y quema el Torá. El Torá es la Biblia del judío, que es el Antiguo Testamento. Ahí él quema la Biblia en su frente. Él pone una estatua de Zeus, el dios más famoso de los griegos, en el templo. También él hace ilegal el sábado, como un edicto sobre todos, y también hace ilegal circuncidar a sus hijos. Dos cosas que identificaban claramente a un judío como un seguidor de Dios. Impone entonces la religión y la cultura griega. Un poco más adelante, mientras está ahí en la ciudad de Jerusalén, el 16 de diciembre, el año 167, Antíoco Epifanio hace algo absolutamente terrible, el cual Jesús mismo referenció en Mateo 24. Él toma un cerdo. Los judíos no comían, no tocaban y no criaban cerdos. Era en contra de la ley judía para ellos. Era extremadamente abominable y hasta hoy en día sigue siéndolo. Tomó un chancho y lo puso en el altar del templo en Jerusalén y lo ofreció a su Dios y no al Dios de la Biblia. Esto se conoce como la abominación desoladora, la desacración del templo, lo que también Jesús llamó la abominación desoladora. Y esto es un tipo claro de la venida del anticristo. La similaridad entonces entre el anticristo y Antíoco Epifanio es bastante grande y hay que ver su significancia y hay que estudiarlo, hay que ver el paralelismo porque Jesús mismo habla de esto. Pero ahí no termina la historia, en realidad ahí empieza la historia, porque algo grandioso iba a ocurrir en el tiempo de Antíoco Epifanio. Lo que ocurre es que empieza oficialmente el periodo macabeo. Por primera vez en más de 400 años, Israel otra vez tendría independencia y su propio líder. Habían pasado muchos años bajo diferentes líderes, teniendo que pagar impuestos a otros países, pero ahora por fin encuentra su libertad. Hablo yo del periodo macabeo, que duró del año 167 hasta el año 40, unos 120 años. Y empieza cuando Matatías se rebela contra Antíoco, cuando deben obedecerle. Antíoco Epifanio había entrado al templo, puso su estatua, impuso leyes que deberían adorar esta estatua y aprender el lenguaje griego, y también desacró el templo. ¿Cómo? Por poner un chancho sobre el altar. Pero un hombre se paró en contra de él. Un hombre hizo la revuelta, lo que se conoce como la revuelta de los macabeos, o la revuelta macabea. Y él entonces ve que está a punto, él como sacerdote en el templo un día, otro sacerdote está por ofrecer un chancho en el altar, siguiendo las órdenes de Antíoco Epifanio. Y un celo santo le llena. Yo creo que Dios usó a este hombre llamado Matatías para dar la cara y decir, no, Dios está a nuestro lado, no dejaremos que traten nuestro templo como basura o como el centro para dar a otro Dios. Nuestro Dios es el único Dios. Entonces él hace algo sorprendente. Él va y mata
al sacerdote que obedece a Antíoco y dice, esto no puedes hacer, y le mata. Eso quizás no suene muy fuerte, pero era celo santo y él dijo, aquí no se deshonra a Dios, aquí no se deja que otra persona entre y haga estos estragos. Y entonces él se para sobre el cuerpo muerto de este hombre y grita a todo pulmón diciendo que todos los que son celosos por la ley y apoyan el pacto salgan y se rebelen conmigo. Esto dijo Matatías de Modín en el año 167, en esta época que Antíoco Epifanio desacra el templo. Uno puede leer esta historia en un pasaje apócrifo de Primera Macabeos capítulo 2. Libros históricos bastante buenos, pero no totalmente exactos y fidedignos, pero sin duda alguna muy importantes para estudiar. En la apócrifa existe Primera y Segunda Macabeos que detalla bastante en orden lo que ocurre aquí. Entonces Matatías, un sacerdote, empieza una revolución basada en celos religiosos por Dios. Y creo que Dios le honró. Creo que fue uno de los hombres de Dios en ese tiempo. Yo creo que es posible que veremos a Matatías en el cielo. No porque era homicida. David también era homicida. Pero porque él tuvo un celo santo por las cosas de Dios. Y él se paró en un tiempo difícil. Cuando todos estaban siguiendo a Antíoco Epifanio y no querían meter la pata ni hablar muy fuerte. Él dijo, esto, para aquí. ¿Hizo algo muy radical en matar a alguien? Sí, yo creo que sí. Pero funcionó. En el año 165, Matatías, con muchos otros seguidores, comienzan a tener batallas en contra del imperio griego, específicamente los Seleucidos, o los de la dinastía Seleucida, liderado por Antíoco Epifanio. Y entonces él tiene varias batallas pequeñas, pero finalmente muere solamente 2 años después de empezar esta revuelta o la rebelión de los macabeos. Año 165, como dije, gana unas batallas, pero muere. Entonces su hijo, llamado Judas Macabeo, y de ahí sale el nombre de los macabeos, porque Judas sería el gran líder y general del movimiento o de la revuelta macabea en contra de Grecia y específicamente el reino de los Seleucidos, que ya eran dominantes a nivel mundial. Pero Judas Macabeo hace algo muy importante y muy interesante. Él se da cuenta que poco a poco está decayendo Grecia y que el país, o mejor dicho, el imperio que está surgiendo es el imperio encontrado en Italia, los romanos. Y Judas Macabeo hace un trato de paz y una alianza con Roma en contra de Grecia. Con el apoyo de Roma, y yo creo mucha ayuda de Dios, Judas Macabeo, también conocido como solamente Judas, expulsa a los Seleucidas del territorio de la tierra prometida. Y 3 años más tarde, después de la desacración, tomó varios años para hacer esto, pero cuando él entró, tuvo grandes victorias. Y 3 años más tarde, exactamente al día, él fue y limpió totalmente el templo y lo puso a funcionar otra vez. Y en el día exacto, 3 años más tarde, ofrecen por primera vez un sacrificio a Dios, correcto según la ley judía. Este día, por si acaso, para los judíos se conoce como Hanukkah. Y es un día para ellos casi como para nosotros es la Navidad. Y ellos ponen unas ciertas velas, que son 7 velas, y los prenden. Tienen ciertos ritos especiales. Todo en memoria de ese día importante cuando Dios obró por la mano de Judas para librar a su pueblo de Antíoco Epifanio y sus soldados. La consagración del templo hoy por hoy se reconoce como Hanukkah y se lleva a cabo también en diciembre. En el año 161 hasta el año 64, casi 100 años, la descendencia de Matatías reina sucesivamente. Sus hijos se convertirían en los siguientes líderes. Primeramente vino Judas, hizo grandes cosas. Jonatán, Simón y Juan Hircano le siguieron a Judas y cada uno de ellos tuvieron un poco de victorias, un poco de éxito y también fueron buenos en reinstalar la ley y el seguir a Dios. Y en realidad fue una revolución y quizás un reavivamiento a nivel país, ¿verdad? Como en la historia de la iglesia hay la gran reforma.
Esto sería como la gran reforma de los judíos, que volvieron a Dios y pusieron su fe en Él y dijeron: Dios, te seguimos a ti, te honramos a ti, seguimos tu ley, sabiendo que tú nos vas a ayudar. Entonces, 4 buenos líderes después del Padre, todos o hermanos o familia cercana, llegan a liderar y reinar sobre Israel, pero ninguno se conocía como rey, hasta que llegó otro llamado Aristóbulo el primero. Aristóbulo se hace rey a la fuerza. Él quiere que todos le llamen rey, y era un hombre muy malvado y no honraba a Dios. En fin, comenzó tan bien, pero el mismo periodo macabeo y el reino comienza a decaer no muchos años después de tan grandes batallas. Alejandro viene un poco más tarde, conocido como Alejandro Llaneo. Es el más cruel de todos los reyes ahora de los macabeos, porque ya con el título de rey que tomó Aristóbulo, Alejandro Llaneo tomó el mismo título. Él es cruel. Se cuenta que un día, imagínense, él crucificó a 800 judíos afuera de la ciudad y también mata, o mejor dicho, masacra a 6,000 judíos. ¿Por qué? Porque ellos no siguieron el modelo político de él. Era un hombre sanguinario que trajo, en fin, una parte muy oscura sobre la historia del periodo macabeo. De aquí en adelante, comenzando con Alejandro Llaneo, comienza a decaer el periodo macabeo. Esto es importante porque ya nos estamos acercando muy cerca al tiempo de Jesús, a solamente 40 años del nacimiento de Jesús. Esto es importante porque cuando llega Jesús, su contexto ya no es griego, ya no es de los macabeos, es romano. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, unos cuantos detalles, pero vamos a dejarlo también para el siguiente estudio, de ver cómo esto se llevó a cabo, para que cuando Jesús llegue, menos de 40 años más tarde, ya esté sobre el país, el imperio romano, y ya no los macabeos. Para el año 64 a.C. había ya decaído casi totalmente los macabeos, y los aristócratas gobiernan a Jerusalén, y ellos votan, y en fin, él medio con la muñeca, un tal Antípatro llega a tener mucho poder y mucha influencia con los aristócratas de la ciudad de Jerusalén. Antípatro fue un idumeo y César reconoce su posición de autoridad en Israel y decide ponerle a él como líder de Israel. Acuérdense que ahora Roma ha crecido por medio de los diferentes Césares, ha tomado el lugar de Grecia y entró a tomar también posesión de Israel. Pero Roma era muy bueno con los países bajo su mando. Y básicamente decía: si ustedes siguen las leyes, pagan sus impuestos, no les vamos a molestar. Y ellos vieron a un hombre importante llamado Antípatro y le pusieron a él como el líder o casi como un semi-rey de Israel. Pero fue un idumeo, edomita del sur de Israel. Y cuando Antípatro muere, él escoge a un hombre que había sido un excelente político, cambiando de apoyar a uno y luego a otro, y lo haría por toda su carrera, un tal Herodes el Grande. Herodes el Grande. Hablaremos más de Herodes en el siguiente tema, pero él es el que inicia oficialmente el Imperio Romano en Israel. Él también siendo de Idumea, al igual que la persona al quien sucedió. Herodes el Grande, un hombre sanguinario, loco en muchas formas, hizo mucho bien para Israel en lo práctico, en lo visible, pero al fin y al cabo hizo también muchas cosas malas. Pero más de eso en el siguiente tema.